tal? Buenas tardes. Estamos haciendo una pequeña prueba antes de comenzar. Espero que ya se me escuche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que ya en unos segundos más se establezca una sincronía con el audio y el video y estaremos listos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia sobre la gastronomía mexicana a través de sus recetarios. Yo soy Alberto Peralta de Legarreta. Trabajo como profesor investigador en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, México. Y de verdad, pues tengo muchísimo gusto de verlos por aquí, poder compartir un poco de las cosas que se generan al interior de nuestra facultad y que en términos de la academia relacionada con la gastronomía, pues quisiéramos hacer algún tipo de aporte y dar una oportunidad de dar a conocer algunas cosas específicas, como es en este caso el asunto de nuestros recetarios y nuestra historia ligada a todos estos escritos, estos impresos, eh, no sin antes tratar de hacer un breve recuento de qué es un recetario, porque es una palabra que cotidianamente utilizamos. Estamos muchas veces utilizándola de una manera diaria, coloquial, y a lo largo del tiempo, como cualquier otra palabra, pues ha tenido la oportunidad de cambiar, de mutar, de irse adaptando, y no siempre significó lo mismo que significa en nuestros días cuando hablamos en términos culinarios o gastronómicos, que hoy pensamos con toda claridad en el asunto como un libro donde se concentran instrucciones para hacer platillos, con suerte algunas veces contextualizados, pero en general digamos que es una cosa técnica. Esto no siempre sucedió y quisiera pues compartir con ustedes de una vez un poquito acerca de cómo eh, los recetarios han ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces, bueno, primeramente, de nuevo, para aquellos que van llegando, bienvenidos. Espero que nos pasemos un rato agradable, interesante. Espero que también se comuniquen a través de la página de Facebook de nuestra Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac. Y espero también al final de nuestra charla poder responder a algunas preguntas si es que se generan y espero también tener la capacidad para hacerlo. Así es que, bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Nuestra plática de hoy es sobre la gastronomía mexicana a través de sus recetarios, ¿no? Y a manera de subtítulo le puse el nacimiento y consolidación de una identidad, que en este caso es la identidad mexicana. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y primeramente hablar acerca de los documentos, acerca de estos libros que habitan nuestras cocinas o nuestras estanterías, a veces de una forma súper útil y a veces de otras más decorativas, porque son libros bonitos normalmente, sobre todo los últimos que vamos a ver, son ya en términos académicos, pero bueno, históricamente hablando, un recetario es un documento que utilizaban los doctores, los médicos, los herbolarios en conventos, en monasterios, para
poner por escrito algunas de sus auténticamente recetas, todavía usamos esa palabra cuando vamos al médico, estas recetas médicas que están ligadas al saber tradicional de la medicina, a la herbolaria, un poco a la química y a la alquimia durante una época de la humanidad, sobre todo en Occidente, y entonces estos recetarios contenían cuestiones que si bien estaban ligadas con la gastronomía y con la culinaria, es decir, que eran preparaciones en la cocina, esto tenía que ver directamente con la salud de los pacientes. Es decir, que originalmente se hablaba de una terapéutica y en términos de la antigüedad griega, hasta de una diaetia o dieta. Es decir, que las primeras recetas no eran para halagar ni el paladar ni el estómago, sino para sanar o darle o proveerle elementos de salud a nuestros enfermos. Y entonces esto era un recetario. Esa palabra de receta se quedó entonces en nuestro haber como parte del saber médico, pero también entró de pronto al asunto gastronómico. ¿Por qué razón pasó eso? Si los libros de cocina, como lo vamos a ver después, deberían llamarse formularios. Es decir, la palabra formulario hablaba de fórmulas como si se tratara de un laboratorio. Y no olvidemos que la gastronomía, la cocina es ese laboratorio donde los alimentos se transforman químicamente y cambian también de significado, para lo cual hará falta, pues como en un experimento, así como en película del santo, echarle de un juguito, echarle un polvito de otro y que humee un poco y la fórmula que se requerirá para eso. Entonces, un libro que tenga fórmulas de cocina es lo que nosotros identificaríamos hoy como un recetario. Y también había formularios para múltiples cosas, por ejemplo, para jardinería, para botánica, para química, naturalmente. Y entonces era un conjunto de instrucciones lo que contenían allí para realizar diversas acciones, entre las cuales algunos libros o documentos eran de tipo culinario, es decir, que se utilizaban al interior de una cocina. Eh, Desde luego también existen más tipos de este tipo de libros ligados a la cocina y en este caso quiero hablarles de los que son documentos híbridos. De estos tenemos muchos ejemplos, sobre todo en la Edad Media, y en algunos casos se observan en documentos novohispanos con mucha fuerza a lo largo del siglo XIX y ya durante los siglos XX y XXI como que se hizo una especialización muy clara hacia la dietética, la parte de la nutrición y hacia el otro lado que es el asunto culinario meramente, lo gastronómico. Sin embargo, existen libros de carácter híbrido que tienen recetas para la salud y también incluyen fórmulas culinarias. Algunas fórmulas culinarias estaban dedicadas a la mejora del paciente. Por ejemplo, tenemos a nuestras abuelas, cada vez que nos enfermamos de algo, o a nuestras mamás, nos dan un caldito de pollo. ¿No? El caldito de pollo es como este elemento de sanación para todos por igual, que por alguna razón que casi es mágica nos cura, ¿no? Entonces, bueno, pues vendría una receta de caldo de pollo como si fuera un platillo, pero viene en el apartado de las recetas médicas, es decir, para mejorar el asunto de la salud de nuestro paciente en términos estomacales. También cuando nuestros abuelas y nuestras mamás nos daban algún té de canela, por ejemplo, para sudar, eso tenía que ver con temperaturas de los alimentos y del cuerpo. Tenía que ver con algo, cuando te resfriabas, te daban algo calientito y cuando tenías calentura te daban algo fresco y esto forma parte de las fórmulas. Y entonces, en un tercer momento, los libros fueron híbridos, los libros de cocina fueron híbridos, puesto que tenían elementos de mejora de la salud y también elementos culinarios, es decir, de cosas de la comida. Y desde luego algunos tenían hasta consejos para el hogar, ¿no? O sea, cómo hacer tus detergentes, cómo hacer lejía, cómo hacer jabones, cómo lavar mejor. Todo este tipo de cosas, lo vamos a ver para el siglo XIX, eran los libros de casa, ¿no? O los libros de las familias. Y bueno, finalmente lo que nos atañe aquí en nuestra plática es hablar de los libros de cocina, que estos están específicamente dedicados a darnos instrucciones culinarias que sirven para, en el mejor de los casos, para la preparación de platillos en nuestras cocinas. Esto quiere decir que los libros de cocina ya tendrían ese nombre que es, pienso yo, y no soy el único, que así es como deberíamos llamarle a los recetarios, aunque les decimos recetarios y es posible que así esté bien y no vaya a cambiar el asunto, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo empezó y cuándo empezó toda esta idea de bajar una parte de nuestra cultura y de nuestra identidad a un librito o a una forma de escritura
que perdurara en el tiempo como un consejo, como una herencia ancestral, como una forma de ver los alimentos, ¿no? ¿Cuándo sucedió esto? Vamos a asomarnos un poco al origen de nuestros recetarios y para eso nos tendríamos que ir hace cerca de 4000 años, ¿no? Aquí en la pantalla les estoy mostrando una de las múltiples tablillas que están hoy en Yale, que están escritas en una lengua sumeria, que es el acadio, y que en este caso, la que tenemos aquí al frente, son instrucciones para cocinar un cordero, y este y otras más tenían las recetas para, bueno, las fórmulas para hacer cerveza. Quiero decirles que hoy en día se puede leer esto, no es mi caso, yo no leo esto, pero hay especialistas que leen la escritura cuneiforme y que han logrado recrear estas recetas y han podido hacer cerveza como se bebía hace casi 4000 años, hace 3700 años, y esto pues ha resultado interesantísimo en términos de historia, del conocimiento de la fermentación alcohólica, de los ingredientes que se utilizaban en la actualidad y un poco tratar de entender la evolución de nuestros alimentos. Así es que este recetario, como lo vemos aquí, pues fue originalmente en piedra, bueno, en barro, y se escribía con una cuña, ¿no? Por eso se llama cuneiforme. Bueno, ya muchísimo, mucho tiempo después, alrededor de hace 2000 años, en tiempos de Cristo justamente, tenemos la aparición de personajes que ya la historia los registró y de hecho los hizo famosos. No sabemos en realidad si estos personajes existieron en realidad, si, si de veras, eh, como nos cuentan, hicieron todas las cosas que hicieron y si nos legaron todo lo que nos legaron. Es el caso de Apicius, ¿no? En español lo conocemos como Apicio, que fue un personaje del siglo I, de la época de Jesús, que vivía en la Roma imperial y que de alguna forma pues era un enamorado del buen comer, ¿no? Del estar todo el tiempo echándose cosas nuevas, le gustaba lo exótico, y sabemos que además era viajero, que se iba por ingredientes a buscar los mejores camarones. Se fue a Turquía una vez para buscar los mejores camarones que se decía que habían por allá. Era de clase alta, por tanto era bastante petulante, era bastante sangrón, y esto hay que tomarlo en cuenta porque precisamente es de las clases altas de donde provienen la mayor parte de los recetarios en prácticamente toda la humanidad occidental. No tenemos desafortunadamente noticia, así con ingredientes y con procedimientos, de qué es lo que comía la gente pobre en la época de Jesús o en la época medieval, e incluso hasta hace muy poco tiempo, puesto que en términos de la difusión de la cultura, pues no sabían escribir, así es que no lo bajaban al papel ni a la tablilla cuneiforme, y por tanto lo que normalmente cae o cayó en los recetarios, en los formularios de cocina o libros de cocina, fue precisamente la comida de los ricos, la comida de las clases altas, que es el caso de Apicio. Apicio nos legó lo que consideramos hoy en día el primer recetario de Occidente, el primer formulario de cocina de Occidente. Él nos da una idea de cómo se comía en esas mesas imperiales. Había excesos, había múltiples exotismos y múltiples búsquedas, y eso quedó en el libro. Parece ser que Apicio, al final, comprometido con la congruencia, terminó suicidándose porque un día descubrió que solo le quedaba 1 millón de sextercios cuando había sido hipermillonario y que todo lo había gastado en comer, así es que decidió hacer un banquete, y se envenenó en frente de todos los comensales a los que había convidado, ¿no? Entonces, bueno, si esto sucedió o no, no importa. Lo que nos importa es que a partir de Apicio y del libro que él nos dejó, este recetario se fue incrementando, reciclando, le quitaban cosas, le ponían a lo largo de toda la Edad Media, y durante una buena parte de este tiempo al cocinero en general se le llamaba apicio. Él es un buen apicio. Generalmente eran hombres, ¿no? Y ellos son los que nos ponían por escrito las fórmulas, y aquí tienen una copia de las más tempranas que se conocen del libro o formulario de Apicio, que pertenece al año 1000, más o menos. También, para que no nos quedemos nada más con Occidente, pues tenemos a los árabes, que desde tiempos muy tempranos también, en términos de élite y de separarse de los demás por la manera de comer y los ingredientes, pues nos dejaron también manuscritos muy célebres. De estos, a nosotros nos deberían de importar muchísimo donde estamos, porque tenemos una enorme herencia árabe libanesa. ¿Y de dónde salió todo esto? Pues muy probablemente de las
llamémoslo así, de las cortes, de los califas, de los sultanes, que querían comer bien y que además eran de una exquisitez enorme y tenían cocineros especializados para atenderlos. Aquí tenemos un manuscrito culinario árabe del siglo XIV. Sería mentirles al decirles que yo leo eso, pues yo francamente no lo leo, pero tenemos buenos ejemplos de manuscritos desde el siglo XIII que han sido publicados ya en España, para darnos una idea de cómo eran aquellas mesas en donde brotaban los banquetes y donde la divinidad se desbordaba para pues, darle gusto a los comensales de las clases altas sobre todo. También, más o menos en el mismo momento histórico, pero en Inglaterra, comenzamos a ver estos, como el que ven aquí a la derecha, que es un rollo manuscrito, que es una especie de formulario de cocina. De estos tenemos varios. A los reyes les gustaba tener este tipo de instrumentos escritos y creemos que además tenían toda una clase de cocineros. Es decir, que durante toda la Edad Media, esto es ya al final de la Edad Media, durante toda la Edad Media, estos libros no fueron para la gente común. Eh, Tengo que decirlo, tampoco para los pobres. Era para gente que, primero, supiera leer y segundo, ya estuviera instruida en términos culinarios. Es decir, que no están escritos para un ama de casa cualquiera, sino que estos recetarios estaban hechos para ser legados al interior de la cocina o del herbolario a la siguiente generación de aprendices cocineros. Así es que cuando se muriera el cocinero, el aprendiz podía tomar con maestría el oficio y darle continuidad a aquello que le gustaba a sus señores. Así es que estos recetarios o estos formularios pues tuvieron gran uso durante toda la Edad Media y estos son uno de los documentos más acabados, más bonitos. Como pueden ver, no es un documento que nosotros esperaríamos que estuviera en la cocina, porque lo veríamos manchado y con uso. Lo que vemos aquí son transcripciones. Estas transcripciones iban a parar seguramente al interior de monasterios a los reservorios donde se guardaron hasta la fecha. Y así es como podemos saber del uso de ingredientes, de cómo cocinaban, cuáles eran los paladares, los gustos de aquella época, porque por más que tengamos las recetas o las fórmulas como las tenemos aquí escritas, pues hay que decirlo, son bien difíciles de leer y más difíciles hoy de reproducirlas. O sea, decir que voy a cocinar una cena medieval o una cena prehispánica, como luego lo hacemos acá, pues es un poco difícil porque realmente estamos jugando a adivinar cómo era el gusto, cómo era el paladar de aquella época. Y no tienen cantidades, no tienen el número de ingredientes ni las temperaturas, sino nada más te dicen algo así como de haz un buen estofado y báñalo con la mejor de tus salsas. Y esto pues significa que quien lo leyera tenía toda esa libertad porque conocía el oficio. Y para eso servían los libros de cocina en aquel momento. Ahora, para nosotros que vivimos en México y anteriormente en la Nueva España, ¿cuáles fueron los antecedentes de estos libros, los que más nos impactaron? Bueno, creemos que la mayor parte vinieron de Italia y de España. Eh, Obvio, ellos son los que nos poblaron y nos invadieron, así es que de alguna manera tenemos su herencia y tenemos libros como los que ven aquí en la pantalla. Estamos viendo, por ejemplo, el libro de Guisados, Manjares y Potajes de Ruperto de Nola, que es el libro que todas las clases altas tenían en casa, era un bestseller auténticamente. Como pueden ver, ya está impreso y esto significa que se le reprodujo más o menos ampliamente. Yo siempre hago un poco la broma de que era un bestseller y ha de haber vendido 150 libros, ¿no? O sea, quizás un poco más, pero afortunadamente este fue reeditándose a lo largo de los últimos siglos y todavía hoy es posible encontrar algunas ediciones interesantes. Una de las cosas que se ve eh, en este guisado, en este libro famoso de guisados, es un cocido de gato, ¿no? Eso es nada más como para tratar de imaginar quién comería gato en el siglo XXI. Pues creo que sería difícil. Sin embargo, en el siglo XV, XVI, aparentemente se podía hacer o se debía hacer en algunos casos si se hacía correctamente, siguiendo las instrucciones de Ruperto, y de ahí viene a lo mejor nuestro adagio de que no te den gato por liebre, ¿no? Eso quiere decir que se comía, así es que alguien lo bajó. Y luego tenemos en medio el arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, que este libro de Francisco Martínez Montiño es el regulador, digamos, de la repostería al estilo francés en la España de los siglos
que nosotros llamaríamos novohispanos, es decir, como desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Este fue el libro donde ustedes pueden encontrar cómo se comía y los postres que tanto nos gustan hoy, cómo eran, cómo se llamaban, en qué momentos se servían, con qué se combinaban, y pues venido de la mano del mejor cocinero de la época, ¿no? La primera edición fue en 1617. Y luego el otro que tenemos hasta la derecha, que es el nuevo arte de cocina sacado de la experiencia económica de Juan de Altimiras o Altamiras. Este ya es del siglo XVIII, pero este fue un fraile que se cambió el nombre, por cierto, y un poco como franciscano, en humildad, renunció a su nombre y se puso el de Juan de Altimiras, y nos hizo un libro que está hecho con muchísimo humor y que llama mucho la atención hoy en día, pero que sentó las bases de la cocina española, digamos, estructuralmente hablando, ¿no? Este es un libro que se puede conseguir también hoy, se lo recomiendo si lo tienen a la mano en algún momento, que se consigan alguna edición. Y bueno, pues vamos a empezar ya con los nuestros, con la Nueva España, porque no nos quedamos atrás. Sí quiero adelantarles que el primer recetario impreso que tuvimos en lo que hoy llamamos México es hasta 1831. Antes de eso, lo que tuvimos fueron manuscritos. Y estos manuscritos, afortunadamente, algunos de ellos nos han sobrevivido. Infortunadamente pocos, hay que decirlo. La cocina no fue objeto de la historia documental, sino hasta hace verdaderamente poco tiempo, y estoy hablando de unas pocas décadas. Era algo tan cotidiano que se volvió invisible para la historia. Y es un poco triste, pero pues lamentablemente nos quedan pocos de estos recetarios, a menos que ustedes un día nos sorprendan sacando uno de la abuelita o la bisabuelita, cosa que sucede de repente y que nos da grandes noticias porque nos enseña cosas, ¿no? Aquí tenemos uno de los más antiguos que conocemos en la Nueva España, es, como pueden ver, de mediados del siglo XVIII. Es un libro de cocina de doña Dominga de Guzmán. Pueden ver ahí el manuscrito, esos libros a veces tenemos los traslados súper limpios y a veces tenemos los libros todos golpeados porque fueron usados en la cocina, pero como sabemos, una buena parte de estos libros eran el regalo predilecto en una fiesta de 15 años o en una presentación de una novia. O sea, la familia mandaba bajar con un escribano lo que sabían de cocinar y se lo regalaban a la novia o a la quinceañera, para que iniciara una vida de ama de casa siguiendo las tradiciones del hogar. Y ahí, pues ahí tenemos cómo este recetario pues fue incrementado entre 1749 y 1779, por lo cual hasta es posible luego encontrar varias manos interviniendo el documento. Ese es uno de los más antiguos, fue publicado por Conaculta hace unos pocos años. Este es el único recetario que tenemos conventual masculino conocido en México, es el libro de cocina de Fray Jerónimo de San Pelayo, que como pueden ver a la izquierda, pues fue bajado al papel alrededor de 1780, el 17 de febrero. Aquí tenemos un manuscrito en donde vemos la comida al interior de un convento del siglo XVIII. Llama la atención que tenga muchas recetas, este libro también publicado por Conaculta, y que no se observe toda esta pobreza franciscana de los siglos anteriores. Parece que ya para el siglo XVIII el franciscanismo y todas las órdenes monásticas habían bajado un poco sus reglas, habían relajado, es la palabra, y en el libro de cocina de Fray Jerónimo de San Pelayo, que probablemente se escribió en el convento de San Fernando, aquí en el centro histórico, pues ahí podemos observar algunas cosas como esta receta que ven allí, que es la de manjar blanco, ¿no? Un platillo que aparece en prácticamente todos los recetarios de la Nueva España y hasta el siglo XIX, y que hoy, al parecer, solo se observa en el sureste de la República. Ya estamos acercándonos al siglo XIX y vamos a ver, yo les dije que el primer recetario impreso mexicano, o que podemos llamar mexicano, había sido de 1831. Y lo dije mayormente porque este que ustedes ven en la pantalla es un recetario que no se publicó en México, sino en Nueva York, ¿no? Y debo el conocimiento de este libro a la chef Lupita, y aquí espero que nos esté viendo o nos vea después, pero se llama El arte nuevo de cocina y repostería acomodado al uso mexicano. Está publicado en Nueva York por los impresores y libreros Lanusa
y Mendía en 1828. Una de las curiosidades que observamos aquí es que es una de las primeras veces que vemos impreso, o tal vez la primera vez que vemos impreso, lo que hoy llamaríamos el arroz a la mexicana. Es decir, un arroz que aquí los autores le ponen arroz a la valenciana, pero que es un arroz con jitomate, que se parece muchísimo ya a la receta alcanzada durante el siglo XX, como que ya se estableció como mexicana, ¿no? Y entonces, pues esto es un poco el nacimiento de la cocina como la conocemos hoy en México, por impreso en un libro en Nueva York, seguramente para alguna comunidad hispanohablante que vivía por allá. Y bueno, pues esto se adelantó a los mexicanos, pero eh, más o menos al mismo tiempo, en Oaxaca, tenemos dos recetarios o dos libros de cocina muy interesantes. Este, por ejemplo, se llama Arte de Cocina y es con S, aquí como lo ponen, según el uso de la provincia de Oaxaca, y el año es 1829. Una de las características que tiene este recetario es que ya nos muestra platillos regionales, ¿no? O sea, en la historia de los recetarios, estos documentos han servido para crear identidad y para darla a conocer, para imponer jerarquías en la cocina. Y vemos que los primeritos que están haciendo esto en 1829, al menos de los que nos quedan a la mano, conocidos, son oaxaqueños y poblanos, más o menos como que hay una batalla entre estos dos estados, estas entidades federativas. Y bueno, vale la pena echarle un ojo a este recetario que está publicado también en en Oaxaca se puede conseguir, pero miren, la receta número 93 nos habla del mole prieto y es probablemente la primera vez que encontramos por escrito un antepasado de lo que hoy es el icónico mole negro de Oaxaca. Entonces, pues para eso nos sirve un poquito, desde cuándo hay mole, ¿no? No, pues la gente suele pensar que el mole es novohispano y que es barroco. Tal vez no lo sea, porque no contamos con las pruebas. Lo más antiguo que tenemos es 1829. Y aquí tenemos esta receta de mole prieto, que está totalmente manuscrita. Observen la belleza de la caligrafía. Este libro está tan limpio que parece ser que así como se lo regalaron a alguien, así lo guardó, probablemente no lo usó. Entonces, bueno, pues este se puede encontrar todavía hoy. Y ahora sí, ya estamos en 1831 y por primera vez aparece un recetario mexicano impreso que conocemos como El cocinero mexicano, cuyo subtítulo es O colección de las mejores recetas para guisar al estilo americano y de lo más selecta según el método de las cocinas española, italiana, francesa e inglesa, ¿no? Fue publicado en 1831 y lo interesantísimo del asunto es que en la portada dice que es el cocinero mexicano. Ojo, en ningún lado dice que esto sea de cocina mexicana, sino esto es lo que debería de saber el cocinero mexicano para darle gusto a los paladares refinados de aquella época post-independencia con las mejores cocinas española e italiana. Es decir, que los primeros recetarios que hoy llamaríamos mexicanos tienen los ojos puestos en Europa. Y una pequeña sección al interior de ellos es completamente mexicana. Eh, Está dedicada a los almuerzos ligeros o hechos con masas de maíz. Y ahí tenemos quesadillas, por ejemplo, ¿no? Que sería un poco inútil y ocioso entrar a la discusión en este momento, pero nada más quiero pues, decirles, a los que dicen que tiene que tener queso, que estos recetarios impresos dicen desde entonces que la quesadilla puede o no tener queso y se puede llamar quesadilla. Ahí tenemos el más antiguo de nuestros recetarios impresos en 1831. Esto está sucediendo 10 años después de la entrada de Iturbide, que nunca comió chiles en nogada, eh, a la capital con el ejército trigarante. Solo 10 años después, cuando México todavía no sabe a qué bandera se le debe honrar, todavía no tiene un himno nacional, pero ya tiene una gastronomía que empieza a dar tintes de nacionalismo. Y esta es una parte importantísima porque quiero decirles que este libro se adelantó incluso a los franceses. O sea, en Francia no tenían un libro que dijera la cocina francesa. Entonces nosotros tuvimos este libro primero, donde aunque la cocina que esté adentro no sea totalmente mexicana, ya se observa una intención de poner en la portada un esbozo de que se está hablando de una cocina nacida en un país que es libre e independiente, que es el nuestro, ¿no? Al mismo tiempo, observen este novísimo arte de cocina o excelente colección de las mejores recetas, está dedicado a las señoritas,
perfectamente claro que aquí, por fin, de repente, comenzamos a darnos cuenta de que las señoras son las que cocinan en casa y que aunque los receptores de esto son los ganones, es decir, los padres de familia y los jefes proveedores, pues aquí si una mujer quería ser una buena mujer en los siglos XVII, XVIII, incluso XIX y buena parte del XX, una de las cosas que tenía que hacer es saber cocinar. Y ya a principios del país, en 1831, ya se escribía para ellas. Y aquí tienen un recetario que es el Novísimo Arte de Cocina, donde vienen consejos para que una mujer limpie bien su casa, para que ordene bien las cosas, cuáles son los ingredientes y de dónde vienen, qué combina con qué, y tenga pues algunas recetas a la mano que puedan ayudarle a ser una mejor mujer, una mejor eh, ama de casa, ¿no? Bueno, 1831. Apenas un año después encontramos este manuscrito que en lo personal es un libro que me parece fascinante. Es el libro de cocina de don José Moreda. Haciendo un poco de investigación, pues logramos dar con este personaje, don José Moreda, que vivía efectivamente en los valles centrales de Oaxaca. Y este libro, él le pone su nombre allí, no sabemos si él lo escribió o si él lo mandó transcribir, porque es un libro que tampoco parece haberse utilizado. De él existen apenas 2 ediciones facsimilares, no se ha hecho un estudio, y ahí pueden observar una cosa que me parece pues interesantísima. Eh, Les puse la receta 169, que otra vez es el manjar nacional, el dichoso manjar blanco que prácticamente ha desaparecido del centro de la República. En esta receta se dan las instrucciones de una manera muy básica, nuevamente para aquel o aquella que ya supiera cocinar, porque si no, no se puede hacer. Lo que funciona aquí es la sazón, más que otra cosa, y el conocimiento culinario, porque aquí sí no nos dan instrucciones más allá de toma un buen pavo, haz un buen mole y mezclalo de esta manera. Lo que interesa mucho, al menos para mí, es aquí en la receta, una mano que no es la original, puso un asterisco en el título de manjar nacional y luego remitió a otro asterisco y con otra letra que pretendió ser de la misma época, pero es después, dice, por decreto del Supremo Congreso Nacional. Es decir, alguien en Oaxaca, alrededor de 1830 o poco después, consideró que este manjar blanco debía llevar el nombre de nacional y ficticiamente no, y le hizo pensar a la familia, yo creo que es una broma, que era tan bueno que era nacional por decreto del Supremo Congreso. Lo que importa de este asunto es que hay una conciencia nacional que está empezando a emerger en muchos campos, por ejemplo, en el enciclopedismo, en la ilustración de mediados del siglo XX y también en la cocina. Y entonces en la cocina observamos este tipo de objetos culinarios, gastronómicos, que nos ayudan a entender un poco de este proceso de construcción de nuestra identidad. Bueno, unos años después está la nueva cocinera mexicana o excelente colección de las mejores recetas, que parece ser una como reedición de la de 1831, pero quiero que vean que las mujeres ahora son el target de los impresores y se empieza a reconocer la labor de estas mujeres y sobre todo se empieza a asomar un fenómeno interesantísimo que es el de la regionalización de las cocinas. Hay una competencia auténtica entre los estados para imponer una comida o un platillo nacional. Y esto es de primordial importancia para nosotros. Bueno, nos vamos a Jalisco. Este es también muy antiguo, es apenas conocido. Es de 1846, es el cuaderno de recetas de doña Josefita Gordoa y Ortiz de Rosas. Está fechado en 1846, pero tuvo intervenciones posteriores. La receta que nos interesa aquí es probablemente la primera receta que conocemos escrita de un taco, porque el taco se nos hace ancestral, pero no es tan ancestral, es un objeto de mediados del siglo XIX en adelante. Y aquí tenemos un curioso taco de jitomate, y les puse ahí la receta, donde dice se muelen los chicharrones de puerco sin exprimir, se cocen jitomates y se muelen con los chicharrones, y se le echa en una cazuela a freír en la misma manteca. Se pica cebolla menudita, se fríe aparte, se le revuelve, se pasan por manteca caliente tortillas y se revuelven en la salsa como las enchiladas. Esto nos dice cómo era un taco a mediados del siglo XIX y como ven, pues no se parece mucho a lo que hoy decimos. Ese es un cuaderno jalisciense y hasta hoy
tengo la impresión de que no hemos encontrado una referencia más antigua al taco. Esa es tal vez la primera. Después, ya en 1872, empieza la pugna ya importante de Puebla por imponer una gastronomía para todo el país. Y por eso apareció este libro que se llamó La cocinera poblana, o el libro de las familias, donde podemos observar que no hay solo recetas, sino que hay muchas recetas mexicanas, muchos ingredientes, muchas técnicas, muchos utensilios, y también trae buenos consejos para el ama de casa al final. Entonces, estos son los libros que en cuanto se imprimieron, empezaron a marcar la supremacía de la cocina poblana en el ámbito nacional. A eso le llamamos posicionamiento en mercadotecnia y sigue funcionando. O sea, Puebla sigue a la vanguardia, sigue teniendo la mayor cantidad de platos reconocibles de la cocina mexicana. Ya para que vean cómo se va modernizando, aquel cocinero mexicano de 1831 que tuvo múltiples ediciones, a partir de 1843 tuvo forma de diccionario. Es un libro grande, voluminoso, cuyo contenido cambió a lo largo de todo el siglo XIX en múltiples ediciones, ni siquiera sabemos bien cuántas, conocemos muchas, pero hacen falta muchos ejemplares para llenar la totalidad de las ediciones que hubo de este genial libro, y se publicó hasta 1909. Este libro es el que ahora lo pueden conseguir en Porrúa, quien dice que la edición Príncipe es de 1888. Más bien es el libro que ellos tenían y que reprodujeron, porque así en forma de diccionario estuvo presente entre nosotros desde 1843. Poquito antes de empezar el siglo XX, una especie como de continuación o popularización de la cocinera poblana, esta vez o la señora de la casa, ¿no? Y es un novísimo manual de cocina mexicana, poblana y tapatía, con un manual de nevería, pastelería y repostería francesas para las señoras mexicanas, y tiene autor. Todos los otros no tenían autor, fueron totalmente anónimos, pero aquí empezamos a ver a las mujeres sacando la cabeza por la cocina mexicana. Es la señora Ana María Viuda de Medellín, Puebla, 1899. Ya cuando empiezan a aparecer estos impresos ya de manera más popular, cuando en las casas ya empiezan a ver estos libros, ya la cocina ya no es solo para élites, ahora ya es para todos. De manera que el taller, por ejemplo, donde trabajó José Guadalupe Posadas, el ilustre grabador mexicano de las Calacas, pues que era la imprenta de Vanegas, se hicieron múltiples cuadernillos de este tipo, como los que ven en la pantalla, y estos cuadernitos ya tenían casi puras cosas mexicanas. Dulcería tomada de los conventos, dulcería poblana, dulcería y pastelería. La cocina en el bolsillo tiene platos mexicanos, tomados de antiguos recetarios, pero mejorados para el momento histórico que es prácticamente la Revolución Mexicana. Y estos, pues hoy en día los ejemplares casi se destruyen de tan malo que era el papel, pero sobreviven mucho afortunadamente y están documentados. Así es como la cocina popular se va volviendo popular. Digo, la cocina mexicana se va volviendo más popular y aparecen más libros como este de 1908, que es la cocina moderna, ¿no? Variadísima colección de fórmulas para el servicio del hogar. Y ya tiene autora también, la señora Concepción Pinal, viuda de Olaguibel. Y luego aparecen otra vez los iconos, por ejemplo, Alejandro Pardo. Alejandro Pardo fue un cocinero español que vino aquí a México, pero se encargó de ordenar la cocina mexicana y de empezar a seleccionar aquellos platillos que valía la pena perpetuar. Así es que muchos de sus recetarios pues marcan lo que hoy comemos y que decimos que es cocina mexicana. Este fenómeno se daría con más fuerza a mediados del siglo XX, pero Alejandro Pardo sentó las bases con su escuela y con sus libros para lo que vendría después, una explosión auténtica de recetarios a mediados del siglo XX que empezaron a mostrar con toda claridad la existencia de una regionalización, un orgullo regional y local, pero al mismo tiempo también que ya comenzaba a estar aceptado un tipo de cocina que podemos perfectamente llamar cocina nacional. Es decir, aquí ya tenemos a doña Josefina Velázquez de León, que es un icono, a veces pienso que olvidado de nuestra gastronomía nacional, pero que dejó múltiples recetarios, más de 100 recetarios impresos por ella misma. Ella puso una escuela y de alguna forma estos libros que estaban en prácticamente todas las casas porque tenían precios muy populares, se podían conseguir muy fácilmente, hoy en día son las que nos dicen o nos establecieron lo que es la cocina mexicana.
esta señora es una heroína. Yo creo, es mi opinión, que es la que definió la cocina mexicana y lo hizo muy tardíamente, desde mediados del siglo XX hasta bien entrada la década de los 60 y un poquito más. Ella, en estos libros que antes eran súper baratos de conseguir, ahora son muy caros, podemos ver Cocina Mexicana de Abolengo, Cocina en el Aire, pues tuvo un programa radial, fue la primera mujer que enseñó a cocinar a las señoras a través del radio. Es una pionera, doña Josefina Velázquez de León. Después el relevo vino ya cuando apareció la televisión y aquí pues es probable que muchos de ustedes conozcan a Chepina Peralta, que no tiene nada que ver conmigo, pero pues que ella tuvo más de 6,000 programas de radio y de televisión a lo largo de varias décadas. Todavía estaba en activo hasta hace poco tiempo, ya es una persona mayor, pero hizo un trabajo de difusión de la cocina mexicana, del buen comer, del buen servir, del buen gusto, que pues de verdad yo creo que habría que nombrarla, ¿no? Se hizo popular por sus varios libros, más de 13, y en este caso hasta por discos, ¿no? Aparte de sus apariciones en radio y televisión. Ella pues es otro icono de lo que hoy conocemos como la cocina popular mexicana. Después de esto pues comenzamos con pues el boom durante la segunda mitad del siglo XX, donde aparecieron múltiples recetarios de todos lados. Aquí hay uno regional de cocina michoacana, es más o menos de 1960. También empezaron los clubes de señoras a publicar sus propios libros, como son el Club de Leones de la Ciudad de México. Hay unos libros de cocina. Y observamos que también comenzaron a aparecer recetarios que tenían temáticas especiales, ¿no? Entonces, este que ven aquí son recetas extraídas de películas mexicanas del siglo de oro. Y como este hay un montón, una profusión auténtica de recetarios a través de la historia. Ya muy cerca de nosotros, comenzamos a revalorar todo aquello que teníamos impreso, manuscrito, y apareció por parte de Conaculta esta enorme selección de recetarios antiguos que hasta ahorita pues debe tener aproximadamente unos 8 o 9 títulos y que ha rescatado muchos de los recetarios que le reseñé, aunque faltan todavía muchos, pero que todavía se pueden encontrar disponibles. De alguna forma estamos recobrando un poco, no la cocina de aquella época, porque hay que ser sinceros, las personas que comían lo que comían en el siglo XVIII, pues han muerto todas. Aquellos paladares ya no están. Están los del siglo XXI, que son más sintéticos, que son un poco más rápidos, más con prisa. Estas recetas nos parecen extravagantes en la actualidad, difíciles de entender, porque ya no somos ni del siglo XVIII ni del XIX. Y esto es importante de entender porque lo que estos recetarios nos aportan es una historia de la alimentación, una historia del percibir los alimentos en México. Y bueno, pues esta vale mucho la pena. También en los últimos años se ha rescatado e incrementado esta magnífica colección de recetarios de Conaculta relacionada con la cocina indígena y popular. Estos tenían unos precios que llamaríamos ridículos en muchos casos y que pues yo les recomiendo que si los pueden conseguir es una gran idea. Con eso se está rescatando la cocina no de élite, sino la cocina normal de nuestras comunidades, sobre todo de nuestras comunidades indígenas. Y bueno, en términos de evolución, ya para terminar, pues no podemos olvidar la cocina que hoy llamaríamos académica, una cocina que alcanzó ya los niveles de alta cocina, tomando platillos cuyas recetas ya llegaron. Es decir, es difícil que cambien ya en el futuro, aunque sabemos que se puede. Eh, ya quedaron establecidas y entonces se hace este tipo de libros que no son normalmente para tenerlos en la cocina, son como para tenerlos en un librero, en un atril, son bellísimos y de vez en cuando consultarlos pues vale la pena porque son estandarizaciones y algunas veces innovadoras y creativas de muchos platos de la cocina mexicana. Es en donde vamos y todavía hay un poco más que no me toca hablar a mí, pero ya estamos observando videos muy breves, muy rápidos, como Kiwi Limón, por ejemplo, donde nos dan recetas para la forma práctica de ver la cocina el día de hoy. Y siguen siendo las mismas recetas mexicanas, esta vez customizadas para los paladares del siglo XXI. Bueno, pues atropelladamente,
pero esta es la historia de nuestros recetarios, esta es la historia de nosotros mismos. Y como lo decía en el promo, la cocina mexicana se caracteriza por dar de comer identidad, dar de comer hospitalidad. Esa es una de las cosas que más nos interesa a los que estamos en mi facultad, por ejemplo, darle a conocer al mundo la enorme capacidad hospitalaria que tiene el mexicano, que tenemos conocimientos prácticamente natos ligados al DNA cultural. Y nosotros, desde la academia, tratamos de aportar un poquito el estudio de estas cosas porque nos explican por qué somos como somos. Creo que nuestra forma de ver la gastronomía es única en el mundo y la historia de estos recetarios sin duda nos lleva a entenderla de una mejor manera. Les agradezco muchísimo la presencia, el tiempo dedicado a nuestra plática. Espero que les haya gustado y también esperamos que sigan a la Facultad de Turismo y Gastronomía. Tenemos mucho más contenido para ustedes. Muchos de mis compañeros están preparándose ya para compartir con ustedes de donde sea que estén, donde sea que anden, parte de lo que se genera al interior de nuestra facultad. Les agradezco muchísimo y quisiera dedicar unos momentos porque algunas preguntas que nos enviaron, por ejemplo, me pregunta Paloma García que de dónde salió la palabra cocina. Bueno, la palabra cocina viene de culina, del latín culina, y de ahí viene la palabra culinario. Es decir, que lo culinario es aquello que sucede en la cocina, como tal, ¿no? Con respecto al libro de repostería de Francisco Martínez Montiño, sí, sí se puede conseguir, Paloma, hay muchas reediciones, no en México, pero se pueden conseguir generalmente en España, o con suerte en una librería de viejo, sí es posible. Alguien más me pregunta que qué es el manjar blanco. El manjar blanco es un platillo que está en todos los recetarios. Aquí tengo algunos. Este es el cocinero mexicano de 1831. Seguro está aquí el manjar. Aquí está el cocinero, pero la edición de 1888. Eh, Aquí está también el manjar blanco. Es una especie como de salsa sobre pollo normalmente, pero que en tiempos antiguos está documentado desde el libro de Sensoví, es decir, desde el siglo XIII en Cataluña, ya tenemos recetas de manjar blanco. Yo les pido, yo no soy cocinero, que googleen simplemente manjar blanco, receta, y normalmente les va a aparecer la receta que tenemos en Yucatán, que es un platillo que se ha mantenido vivo de esta cocina del sureste. Sin embargo, a pesar de salir en todos los recetarios novohispanos, por alguna extraña razón no se volvió manjar nacional como hubiera querido aquel que intervino en el libro de don José Moreda, ¿no? Me preguntan también, ¿qué hay de que el mole sea una preparación prehistórica? Aunque no haya receta, ¿la leyenda tiene validez? Bueno, de acuerdo a los recetarios, el mole no pasa del siglo XIX. Esto no quiere decir que no sea una idea más temprana. No tenemos las pruebas para afirmar que sea barroco, como nos dicen, del siglo XVII o incluso del XVIII. O sea, tenemos recetas que se acercan a la idea del mole un poco como salsas, un poco como guisados, porque la palabra mole no solo significa salsa, sino también guisado, pero desafortunadamente no lo podemos encontrar en la forma que hoy está definida como mole, sino hasta el siglo XIX. Esto no quiere decir que los mexicas no hicieran mezclas de cosas llamadas moli. Solamente no tenemos las pruebas. Eso es una cosa que es bien importante y también para eso nos sirven estos libros. Y me dicen finalmente que cuál es el futuro de los recetarios. Pues el futuro de los recetarios impresos tal vez es incierto, ¿no? Mucho se ha hablado al respecto de la muerte del libro impreso y del libro físico. Yo soy un entusiasta de la idea de que el libro, como dice Humberto Eco, es un objeto perfecto, nació perfecto como la rueda y es imposible de mejorar. Lo que puede hacer es adaptarse a los tiempos. Y tengo la impresión de que lo que estamos viendo en estos pequeños memes animados, en estos libros, perdón, en estos sitios de internet donde se hace videos muy sintéticos, cortos, rápidos, atractivos, es el futuro de nuestros nuevos recetarios. La gastronomía tiene que evolucionar continuamente para seguir sobreviviendo. Se tiene que adaptar a los nuevos paladares. No es posible seguir creyendo que un libro como este de 1888 nos va a seguir dando gusto en el siglo XXI. Es imposible. Lo que nos va a seguir dando gusto en todo caso es la adaptación de las recetas que vengan aquí para nuestros paladares modernos. Y eso significa que la gastronomía mexicana
va a cambiar. Por más tradicional que esté, los nuevos paladares exigirán nuevas cosas. Habrá inclusión de nuevos ingredientes, de nuevos términos de cocina. Tal vez cocinar con nitrógeno líquido sea lo mexicano en algunos años. No podemos descartarlo porque la gastronomía como parte de la cultura es un objeto dinámico que solo sobrevive en flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues tal vez la adaptación a los nuevos medios y a los nuevos públicos. Ahora, me preguntan por aquí si se han llegado a recrear platillos de los recetarios antiguos. Sí, desde luego. Libros como el del 31 y el del 88 han sido recreados en múltiples ocasiones por chefs famosos, renombrados como Yuri de Gortari, con historiadores a un lado como Edmundo, que hacían una pareja historia, culinaria genial y que se han hecho todas estas reconstrucciones sobre todo para banquetes turísticos, para banquetes de la cocina de festejo, o sea, como 15 años, bodas y todo esto, se puede conseguir quien lo haga. No es difícil, pero hay que ser cocinero para leer esto y reinterpretarlo para el siglo XXI. Sí, me preguntan acerca de si los recetarios pueden servir para analizar la cultura y la economía de un pueblo. Sin duda, se puede hacer y les voy a dar un ejemplo. En estos recetarios antiguos, sobre todo los del siglo XIX, uno de los ingredientes más notables y más persistentes fue el azafrán. Eso quiere decir que primero había azafrán y que era un producto importado, eh, pero que de alguna forma las clases altas se podían allegar. Hoy en día el azafrán está prácticamente desaparecido de la cocina mexicana, digo la icónica, es decir, casi no lo usamos como especia. ¿Dónde quedó? Pues, ¿qué pasó? Muy probablemente las crisis de la revolución y todo el ajetreo del siglo XX fue disminuyendo el gusto por el azafrán, puesto que era muy caro traerlo. Nos peleamos en algún momento con España, recuperamos hasta muy tarde las relaciones diplomáticas con ellos, y es probable que esto nos muestre un rasgo económico de la cocina. Cuando nos asomamos al libro de Fray Jerónimo de San Pelayo, pues vemos un pensamiento económico. Cuando nos acercamos al libro de Altimiras, él habla de la experiencia económica. Es decir, ¿qué tengo a la mano en este momento de gran abundancia o de gran crisis? Y con lo que tenga, tengo que hacer exquisiteces. Así es que, en lo personal, pienso que sí se puede hacer un análisis cultural y económico a través de libros como estos, que antes los historiadores no le hacíamos demasiado caso, ¿no? Eh, ¿Habrá manera de obtener algunos de los recetarios que menciono? Sí, voy a hacer lo posible para poner los que existen en formato de PDF y que nuestra facultad los comparta, porque son libres. Es decir, que ustedes los van a poder bajar. Estén atentos a nuestra página para una liga que los llevará a poder bajar estos libros que ya están escaneados y que son tan antiguos que nadie va a repelar. Así es que yo hago lo posible porque ustedes tengan una buena parte. Por ejemplo, el de 1831, el de 1888, La cocinera poblana y varios más como los de las señoritas del siglo XIX que están disponibles. Yo me encargo de eso. Eh, ¿La quesadilla original lleva queso o no? Bueno, necesitaremos otro programa, igual hacemos uno de quesadillas, pero sí quiero decirles que la palabra quesadilla es una palabra idiomática, es decir, que tiene un significado diferente en cada lugar. En algunos casos requiere queso y en otros casos no. En el altiplano donde estamos transmitiendo, no es necesario el queso. Aquí la quesadilla es una especie de empanada con guisados adentro y desde 1886, 883 más o menos, con estos libros que les estoy mostrando, tenemos pruebas de que la gente ya discutía acerca de esto y decía que se podían rellenar las tortillas de múltiples guisados y que era posible o no ponerle queso. Así es que, pues es una cosa regional, ¿no? Y bueno, respecto a las primeras notas del taco, el caldillo tiene algo que ver con las tortas ahogadas. Habría que ver de cuándo son las tortas ahogadas, ¿no? Tal vez imaginamos que son ancestrales, pero probablemente sean de los años 30, cuando nuestras tortas también comenzaron a estallar. Y el bañarlos, pues probablemente tenga que ver con un antepasado del taco, que es eh, el envuelto. Los envueltos eran una especie de pre-tacos, parecidos a las enchiladas, pero que se envolvían con la mano, se rellenaban con algo y se llevaban a la boca con el plato en la mano.
Esto está en todos los recetarios poblanos y siguen siendo platillo en Puebla. Así es que probablemente los caldillos y el remojo tenga que ver con un estilo enchiladas, ¿no? Un estilo como el que vimos en el recetario de Doña Rosita. Me preguntan sobre bebidas como el tepache y el pozol. Bueno, estos casi no están en los recetarios. A veces están nombrados, son muy populares y donde los pueden encontrar son en los recetarios de cocina indígena de Conaculta. Ahí sí los pueden hallar nombrados y detallados cómo se hacen, pero no encontramos ese tipo de bebidas fermentadas, si acaso el tepache, mucho el pulque, pero sobre todo vemos horchatas y el inicio de nuestras aguas frescas que están documentadas para el siglo XVI. Así es que las bebidas de origen bajo, como les llamarían en aquella época, del pópulo, no siempre salen en estos recetarios, aunque el pulque, insisto, sí se utiliza, sí se ve aquí, ¿no? Me preguntan aquí, una nueva realidad como la de ahora, en este momento de crisis, puede cambiar nuestra forma de comer. A ver, no cabe la menor duda. Eh, Hasta hace poco tiempo nosotros usábamos limitadamente el comprar comida a distancia y confiar un poco esta parte culinaria tan íntima a otras manos desconocidas en medio de una crisis. Ahora, claro que estamos cambiando y nos hemos vuelto más internacionales. Ahora pedimos, por variar, podemos pedir sushi, tacos, pizzas, montones de cosas que siempre estuvieron allí, pero ahora forman parte de nuestra mesa. También estamos limitados para ir al mercado y conseguirlo de siempre. También vamos a encontrar que los precios van a cambiar y esto va a forzar cambios en nuestras recetas, adaptaciones. Inmediatamente van a cambiar las cosas. La cocina mexicana, quiero insistir, se tiene que adaptar a todo esto junto con el turismo. Estamos viviendo épocas de cambio forzado, pero que implican una necesidad inmediata de repensar las cosas, ¿no? El turismo y la gastronomía se tienen que adaptar y esto tiene que ser muy pronto, ¿no? Me preguntan aquí, ¿cuál es el papel de los monasterios en el desarrollo de la cocina novohispana? Bueno, tenemos monasterios masculinos y femeninos. De los masculinos sabemos muy poquito porque, como saben, eran órdenes mendicantes y decían que comían poco. Sin embargo, Fray Jerónimo el de San Fernando, Fray Jerónimo del que hablamos, pues tiene un recetario muy amplio y si bien se ve que respeta las temporadas de ayuno como la Semana Santa y la Navidad, sí tiene sus lujos por allí, o sea que sí. Pero ¿cuándo salieron estas cosas? Es mi opinión que si bien la cocina de los conventos femeninos sobre todo, sí tuvo un lucimiento durante toda la época novohispana, el impacto fue poco y a las clases altas. Debió suceder que las monjas nos dieron a conocer sus cocinas cuando fueron expulsadas de sus conventos a mediados del siglo XIX y probablemente un poquito antes de la independencia con las reformas borbónicas, cuando los conventos femeninos dejaron de recibir la beca que recibían del gobierno español y se tuvieron que poner a vender en las calles comida. Es mi opinión que a finales del 18 y hasta mediados del 19 es cuando empezamos a conocer bien lo que sucedía al interior de los conventos. Esto no quiere decir que no sucediera antes, pero cuando se popularizó, cuando sacan a las monjas del convento o cuando las fuerzan a trabajar en cosas que sabían hacer muy bien, que era cocinar. Y luego la recepción popular de estos platillos en las calles es genial. La gente está encantada con la dulcería, que hoy es la dulcería poblana, y es muy probable que empezaran a copiarla, empezaran a customizarla eh, y se la apropiaran. Es decir, que en mucho la cocina conventual pudo haber inspirado a la cocina popular. Hace falta también mucho trabajo al respecto de esto, ¿no? ¿A partir de qué siglo se empezó a comer el taco como lo conocemos hoy? Bueno, pregunta difícil, pero parece ser producto de los movimientos sociales de finales del siglo XIX y principios del XX. Y la primera taquería que conocemos registrada, se llamaba Beatricita, eh, está registrada para 1906, es decir, demasiado tarde, o sea, muy tarde. Esto no quiere decir que no hubiera tacos allí, pero como traté de mostrarles, a mediados del siglo XIX la palabra era poco usual. Tenemos una mención, dos, según Pilcher, para 1846 y 1847, y eso quiere decir que no era un objeto ni una palabra usual. Así es que son más bien de principios del siglo XX o finales del XIX, y la versión que hoy conocemos
sorprendentemente. Los tacos al pastor, por ejemplo, los de parrilla, los que hoy son lujosos, son de los años 50 y 60. No se les puede rastrear con anterioridad. Ahora, me preguntan, entre los recetarios que mostramos, falta o que faltan, ¿hay alguno que siga presente en nuestro paladar actual? Sí, yo pienso que si ustedes revisan La Cocinera Poblana, con sus ediciones hasta 1913, se van a poder encontrar con una cocina muy poblana, muy tradicionalmente anclada. Las cosas han cambiado poco, sobre todo en la cocina popular de Puebla. Y de ahí es donde se han tomado ese punto de partida para todas las versiones modernas que tenemos de la cocina. Es decir, que ese libro que es La Cocinera Poblana, eh, o el libro de las familias, que espero que lo alcancen a ver por acá. Este es un libro muy influyente y como se publicó hasta la segunda década del siglo XX, pues sigue vigente, sigue vigente. Luego me preguntan, ¿a qué se debió que desaparecieran tantos insectos comestibles? Creo yo que tenemos un nuevo mito alrededor de la cocina prehispánica, que es que nuestra gente comía bichos. Sí, comían muchos bichos, pero no lo hacían ni por hambre, como algunos han sugerido, sino por diversidad, y era un alimento más. No podemos pensar que era la única fuente de proteína. De hecho, tenían innumerables fuentes de proteína. Pero lo que sí podemos pensar es que una revaloración de lo prehispánico, de lo indígena, a partir de mediados del siglo XX, puso en valor los insectos y la idea de que comíamos insectos. Y nos ha hecho pensar que siempre comíamos eso, cuando era un alimento más, o sea, una botana más. Y lo digo al aire porque este tipo de cosas no se pueden comprobar. Las fuentes no nos apoyan para decirnos. O sea, algunos dicen que se comían los insectos, pero no dice que fuera lo único que comieran o que fuera una cosa privilegiada de su gastronomía. Así es que simplemente ahorita a nivel científico estamos conociendo más y más bichos que se pueden comer y ahora tenemos más visibilidad de lo que comen nuestras poblaciones en comunidades y ahora pues sabemos que prácticamente hay cientos de insectos comestibles y nos da la impresión de que han sido desperdiciados, cuando en realidad han estado en el paladar mexicano desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, eh, me preguntan qué recetario podemos encontrar al tecolio. Bueno, ese no lo conozco, tengo que decirlo, la palabra no la reconozco, así es que no la puedo contestar. Luego, ¿podrías platicarnos algo acerca de Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Influyó en la gastronomía mexicana? Aquí siempre voy a dar mi opinión y obviamente es falible. Existe un recetario que se le atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz. Este recetario, infortunadamente, nadie lo ha visto. Es decir, alguien habla de haberlo visto, pero no era el original, sino era una copia. Y dice que tenía su firma y dice que tenía un soneto que antecedía todo el texto. Hoy en día ese recetario está súper publicado y se ha hecho de Sor Juana una cocinera. Cualquiera que lea el soneto al principio de este supuesto recetario de Sor Juana tendrá que llorar conmigo al aceptar que Sor Juana escribía tan mal, ¿no? La obra de Sor Juana es de tamaños universales y leer ese soneto tan bajo, tan malo, tan mal hecho, pues nos hace pensar que alguien quiso que el recetario fuera de Sor Juana y escribió eso, pero de verdad dan ganas de llorar. Y al final, pues la firma de Sor Juana no estaba manuscrita, sino que nos dicen que el manuscrito decía, es copia de un manuscrito firmado por Sor Juana. Pues no lo hemos visto, así es que es un acto de fe. ¿Cocinaba Sor Juana? Sí, seguramente sí. Sus escritos hablan de que incluso le recomendaba a Aristóteles hacerlo. ¿Sabemos lo que cocinaba? Sí, tenemos recetarios de esa época, del siglo XVIII, sí lo sabemos. Así es que podemos entender que hacía bien sabes antes y todo lo que dicen los recetarios. ¿Cocinaba ella? ¿Quién sabe? Porque vivía en el convento de San Jerónimo, vivía bien, tenía criadas, era la favorita del virrey y créanmelo, tenía muchísimas cosas más importantes, como leer a Newton, como leer a Athanasius Kircher, como llevarse de cuartos con su amigo don Carlos de Sigüenza y Góngora, ver las estrellas, escribir tratados, tener discusiones teológicas antes de cocinar. Es solo mi opinión. Ahí
seguro podremos pelearnos y lo haremos bien. Espero que sí. Eh, y finalmente me preguntan, ¿quién fue el primero que le asignó el nombre de recetario y qué fue lo que le impulsó a utilizar este término? No lo sabemos. La palabra recetario es un término que, como les comentaba muy al principio, es usual. Occidente así tipificó los libritos manuscritos donde los herbolarios, donde los médicos o los físicos, fisiólogos, ponían por escrito los remedios. Y cuando tenían sus remedios y los pasaban al enfermo, cuando los recomendaban, les llamaban recetas. ¿Por qué? Porque era también aprendido como recitado, ¿no? Muchos de las cosas que hacemos en la cocina vienen de recitar. Por ejemplo, me salgo tantito del tema, pero ¿cómo medíamos minutos en una época cuando no había relojes tan exactos? Pues rezábamos 5 padres nuestros y había huevos de 2 credos y, o sea, cocidos a medio cocer o tibios. Teníamos canciones de cuna. Entonces te ibas a atender a los niños, a tus 13 niños, y cantabas las canciones de cuna para que se durmieran, y ese era tu tiempo de cocción. También tenemos el oído para escucharlo y todo. Así es que yo pienso que la palabra recetario está ligado a un uso de cocina ligeramente posterior, cuando las recetas alimentarias para mejorar la salud de una persona de repente se comenzaron a convertir en platillos usuales de las cocinas occidentales, como el caldo de pollo, ¿no? Que hoy se le receta a todo enfermo de resfrío o a todo aquel que sufre del estómago, ¿no? Un caldito, un calidus, caldo, nos ayuda a arreglar las cosas que están frías o resfriada, ¿no? Y cuando estamos mal de la garganta y sentimos como que arde, fuego, tos, nos dan menta, hierbabuena y cosas que nos refrescan. Eh, Era una cosa médica, la palabra recetario, y después con el tiempo se fue metiendo a la cocina hasta que de repente la terapéutica y la cocina eran lo mismo y recetario y formulario se convirtieron en lo mismo. Me preguntan por acá, eh, ¿cuál es su perspectiva sobre las nuevas generaciones millennials dentro de la cocina mexicana? Bueno, durante un tiempo me parece que nos daba por criticarlos a lo que hoy llamamos genéricamente millennials, ¿no? Son los nuevos usuarios de la gastronomía mexicana. Hay que tomarlo en cuenta. Tienen menos tiempo que tuvimos nosotros como otras generaciones. Tienen una educación diferente. No voy a llamar menor, solamente la voy a llamar diferente. Tienen un punto de vista de la inmediatez, del resultado instantáneo. Les gusta experimentar el mundo, tragarse el mundo, comerse todo lo que haya, beberse el mundo. La gastronomía tiene que estar hecha para ellos. No se puede hablar mal de ellos. Lo que tenemos que hacer es entender que necesitamos nuevos modelos de negocio y nuevas formas de comprender la gastronomía para tratar de insertarnos en su forma de pensar. No es mejor ni peor, es solamente su forma de pensar. Y en algún momento, generaciones anteriores, tuvimos la nuestra y nos criticaron igual. Si es que si hoy se hace síntesis de nuestras cosas, si se hacen reducciones, si un mole enorme hoy es una pequeña mancha en un plato blanco, si hay versiones diferentes, heréticas de nuestra cocina, es solamente la adaptación que se requiere para estos nuevos tiempos y para nuevos paladares. Todos tendremos que morir en algún momento y nuestros paladares con nosotros. Las nuevas generaciones tienen el propio. Entonces, no creo que la gastronomía mexicana se dañe, solamente se va a adaptar y creo yo que va a ser para bien. Eh, Me preguntan si el COVID-19 está aparentemente relacionado con el comer animales exóticos en China. Creo que fue uno de los primeros mitos con lo que en medio del terror estuvimos tratando de entender qué pasaba. Todo parece indicar que el virus que hoy nos asuela eh, es una variante evolutiva de algunos que ya existían y que encontró la manera de fastidiarnos. Eso es lo que sucede normalmente con los virus y con las bacterias. Se encuentran los caminos, si los combatimos, se encuentran nuevas formas. Y el primer mito fue que la gente comía murciélagos y comían ratas y perros y cosas allá. Por cierto, eso es lo que en algunos lugares en China se come y no está comprobado en absoluto que el murciélago que se comió a alguien medio crudo haya sido el que introdujo en el cuerpo humano un
un virus específico de esa especie que después mutó y nos fastidió. Tengo la impresión de que observamos a China con ojos occidentales y nuestros ojos prohíben comerse las mascotas y nuestros ojos sienten un poco de repulsión frente a la ingesta de insectos y de otros bichos, como les llamamos. No creo que debamos echarle la culpa a la ingesta de una región, de un país, de todo lo que está pasando. Esto ha sucedido múltiples veces en el pasado. Las pestes negras, la fiebre amarilla, las tifoideas, todo ha sucedido igualito. Solamente nos está tocando la de nuestra generación. No creo que tenga que ver con la comida, pero bueno, hace falta más estudiar. Eh, Podría recomendar 3 libros de lectura sobre gastronomía antigua o colonial. Sí, con gusto. Yo les pido que se consigan libros escritos más modernamente, no por despreciar a los más antiguos, digamos. O sea, la mayor parte de las personas eh, idolatran a Salvador Novo. Yo no soy uno de esos. Salvador Novo escribió para su público, para la élite de aquel momento. Creo que hizo un gran trabajo al abrir un campo, que es el de la gastronomía. Quiero decir que no lo hizo él. Según estudios del historiador José Luis Juárez López, una mujer se le adelantó y al conocer el trabajo de esta mujer es que él se apresuró a sacar su libro de cocina mexicana o historia de la gastronomía mexicana en la Ciudad de México. Hoy ese es el estándar. Pues podrían leerlo si quieren, está lleno de anécdotas y de cosas interesantes, pero no es un libro exactamente de historia como tal. Eh, ¿Qué podemos leer hoy? Pues yo les recomiendo a José Luis Juárez López. Él tiene por lo menos 3 libros importantes. Uno es sobre la emergencia de la cocina criolla a finales de la Nueva España. Otro es El engranaje culinario, que habla acerca del siglo XIX. Y otro es El nacionalismo culinario, todos publicados por Conaculta y por Porrúa, que son los que yo les súper recomiendo. Es el historiador de la gastronomía, es él. ¿No? Hay que reconocerle su espacio y su lugar. Él es el que ha sabido entenderlo. También hay otro que se llama Vivan los tamales, buenísimo, de Jeffrey Pilcher, publicado hace unos años por Conaculta. Difícil de conseguir, pero se consigue en PDF. Si lo encuentro, lo subo también. En general, se han producido varias cosas en los últimos años porque, pues, con gran fortuna la gastronomía se volvió un objeto histórico. Y considera la recreación de platos como un elemento importante en la metodología del historiador de la cocina. Pienso que sí. Eh, Normalmente en estas épocas que vivimos tenemos la impresión de que por leer muy poco a veces o por conocer poco nuestro campo, somos muy sorprendibles. Y yo pienso, tengo la impresión también de que en la cocina se quiere inventar todo, ¿no? Y yo a veces me voy al otro lado y digo que son inventores del agua tibia y el hilo negro en forma simultánea. En realidad, lo que vemos en la cocina actualmente no son sino cambios o adaptaciones de las técnicas, pero, a ver, los ingredientes son los mismos. La cultura ha variado, pero bueno, se puede innovar y se puede ser creativo. Pero desde luego que es importante, interesante, que nosotros hagamos una recreación de lo anterior para tratar de comprender por qué comemos lo que comemos hoy. Esa es la función que yo le vería, soy historiador, así es que en este caso, la importancia de este asunto para mí sería que pusieras creatividad, innovación, respeto por el pasado, porque pues tus generaciones anteriores bebieron y comieron de allí, y libertad, ¿no? Y si hay que deshacer y rearmar y deconstruir, pues háganlo. O sea, que eso no nos debe detener. La cultura y la gastronomía tienen que evolucionar. Eh, Me preguntan, ¿apoya el diccionario de la gastronomía mexicana de Ricardo Muñoz Zurita? Sí. Ricardo Muñoz Zurita es uno de los chefs investigadores más importantes de este país. Ese libro es el estándar de las definiciones, de las contextualizaciones y de las casi recetas. Yo lo recomiendo amplísimamente. Es un libro que todos deberían de tener, sobre todo están relacionados con la cocina, les gusta cocinar, porque Ricardo Muñoz Zurita y su equipo hicieron una labor extraordinaria al compilar este volumen enorme, que es mi opinión, es un estándar. Debería de estar en las estanterías, ¿no? ¿Cuál considera que es la principal diferencia entre la cocina conventual y la contemporánea? La verdad, yo creo que el tiempo usado.
En el convento tenías todo el tiempo, tenías además un paladar que llamémoslo barroco, estaba dedicado a entender el mundo a través de los sentidos, así es que olía bien, se sentía bien, se oía bien, toda la comida nos halagaba en términos de sentidos, había mucho tiempo para prepararla, vivías en el encierro, y pues cuál de esas características tenemos hoy, pues no todas, la verdad, yo creo que tenemos muy poco tiempo para cocinar, mucho menos que el que teníamos antes. Y en verdad, pues hay una enorme diferencia porque los paladares de aquella época eran mucho más complejos y exigentes que lo que significa ser complejo y exigente hoy en día, ¿no? Eh, para usted en este momento, ¿quién está representando la cocina mexicana de manera digna? Uf, qué difícil, qué fuerte. Quiero decirles que yo no soy cocinero. Es decir, que aunque me lo digan mucho de que yo tengo que ir a comer y todo eso, yo soy más bien una rata de biblioteca y he probado cosas, pero no me siento muy en la capacidad de hacer un juicio al respecto de cómo cocina alguien. Eso está fuera de mi campo, aunque tengo la impresión de que la Vox Populi pues nos habla, por ejemplo, de Enrique Olvera. Desde luego creo que hay que probarlo. En algún momento Patricia Quintana también lo fue, pues hay que ir a estas nuevas versiones de las fondas, ¿no? En las Capotzalco, con Gerardo, eh, hay que ver quién nos representa realmente. Es una pregunta difícil para mí, espero que no me lo tomen a mal, pero no, con cocina no puedo meterme mucho. Eh, Me preguntan, ¿considera que hay que ver de manera chauvinista la gastronomía mexicana ante el mundo? Creo que hay que sentir un gran orgullo por lo que tenemos. Somos únicos. Pero nuestra unicidad no significa que las otras unicidades no existan. Es decir, que una comida, por ejemplo, la del Subsahara, que está ligada a la escasez, a lo menos que haya, no desmerece con respecto a ninguna otra cocina del mundo. Porque una gastronomía tiene que cumplir con dos cosas al menos para ser llamada cultura gastronómica. Una, darle de comer al pueblo que la ejerce, o sea, dejarla vivir. Eso es importantísimo. Y segundo, hacerla distintiva hacia el interior del grupo y hacia afuera del grupo. Si nosotros aplicamos estas dos cosas a prácticamente cualquier comida amazónica, pues vamos a ver que es simple y lo que ustedes quieran, pero les da de comer y los representa. Y entonces eso es una auténtica gastronomía por completo. Eh, Tengo la impresión entonces de que si vemos con orgullo nuestra cocina y nuestra comida, está muy bien, siempre y cuando no entremos en estos rankings de quién es mejor y todo, porque no hay manera de comparar ninguna de las cocinas internacionales con la nuestra. Simplemente la cocina mexicana es. Y eso es a lo que deberíamos de dedicarnos, a estudiarla, a usarla y a preservarla, a innovarla si ustedes quieren, pero no veo el afán de competir, es decir, eh, eh, no pienso que debamos tener más orgullo del que ya tenemos, eh, más que para difundirla, ¿no? Bueno, me escriben también de Suecia, qué suerte tengo. Dice que en Suecia hay un boom de recetarios de comida mexicana y que en algunos casos se confunde con la comida Tex-Mex. Pero son estas comida mexicana o una adaptación. Bueno, la cocina Tex-Mex es probablemente la comida de una zona de transición, es decir, la comida que está entre México y Estados Unidos o muchas veces todo lo que hoy decimos que es Latinoamérica y Estados Unidos. En la frontera se forma una especie de banda de identidad propia que no es ni de aquí ni es de allá y que toma ingredientes de aquí y de allá para construir una identidad propia, dado que han dejado una atrás y a veces no se les permite adquirir la nueva. Entonces la cocina Tex-Mex lo que tiene es que se adaptó muy bien al modelo norteamericano de la fast food y en este caso, pues francamente, es más conocida a veces que los moles y que las cochinitas pibiles. La gente cree que en la India, por ejemplo, que el plato nacional acá debe ser los nachos, ¿no? O sea, sí, eso lo vimos en algún momento en una escuela. Eh, Solamente es una cocina más, súper respetable, nos puede gustar o no, pero es la expresión de un pueblo, de un pueblo en transición. Y como tal les da de comer y como tal les da identidad. Así es que eso es una cultura gastronómica. Eh, Permítame un segundo. Eh,
vamos a empezar a terminar también para no extendernos mucho más. Y sí quiero, me piden aquí que hable acerca de lo que me ha tocado a mí producir. Y bueno, pues hablarles un poco de los libros que estamos preparando. Tenemos ahorita ya en prensa y probablemente más gratis de lo que esperamos, que eso sería muy bueno, una historia de la gastronomía callejera de la Ciudad de México. Ya está lista, está en revisión y espero que vaya a impresión muy pronto. Está también este volumen publicado por la Universidad de Anáhuac y por Siglo XXI Editores, que es el de Cultura Gastronómica en la Mesoamérica Prehispánica. Ese, afortunadamente, se puede conseguir hasta en línea. Y pues he tenido suerte de la buena recepción. Y bueno, decirles que libros como los que necesitamos para entender la gastronomía están brotando todo el tiempo, que cada vez los investigadores están más comprometidos con entregar productos que contextualicen, que expliquen y no nada más que sean repertorios de comida. Los recetarios hoy en día tienen que tener todo este contexto de uso, toda esta explicación, esta interpretación de este patrimonio, ¿no? Así es que me preguntan que cuáles son los libros sobre historia general de la gastronomía. De estos sí tenemos muchísimos. Eh, Sería un poco difícil de detallar en este momento tantos que hay, pero es cosa de buscar simple y sencillamente en Amazon o en algún lugar donde los tengan ahí expuestos. Les garantizo que el tema va en avanzada, estamos creciendo muchísimo y no será difícil encontrar libros actuales con un enfoque muy serio que antes no tenían nuestros libros, ¿no? Y la invitación queda de esta manera abierta para que pues nos sigan aquí en la facultad. Estamos produciendo materiales en todo tipo de cosas. También vamos a estar hablando acerca de las cocineras tradicionales en próximas pláticas, en esta forma de turismo rural comunitario que probablemente sea una de las opciones después de esta crisis del COVID-19. Y pues ya finalmente me preguntan que cuál es mi platillo favorito. Yo creo que yo soy feliz con el mole. Y sí tengo que decirles una cosa, no estoy hablando del mole poblano, aunque me peguen. El mejor mole que he probado en mi vida es de Guanajuato. Entonces, eh, bueno, me encantaría poder seguir adelante. Sin embargo, pues ya los dejo en paz. Espero verlos en próximas transmisiones de nuestra facultad. Mil gracias a todos los que estuvieron aquí. De verdad agradezco todas las preguntas y toda la visibilidad. Eh, pues acá estamos, a sus órdenes. Ahí estaba mi contacto en la pantalla. Espero que hayan tenido oportunidad. Cualquier cosa que yo les pueda ayudar, subiré los recetarios a nuestra facultad de alguna manera para compartirlo con ustedes. Y bueno, pues los saludo hasta la próxima ocasión. Que estén todos muy bien. Muchas gracias.